Tema 7. Epígrafe e índice. Epígrafe. Corrientes pedagógico-musicales del siglo XX. Análisis y proyección de las mismas en la educación musical escolar. Índice. 1. Principios básicos de las corrientes pedagógico-musicales del siglo XX. 2. Análisis de las diferentes corrientes pedagógicas y su proyección en la educación musical escolar. 2.1. Método Dalcroze. 2.2. Método Orff. 2.3. Método Martenot. 2.4. Método Zoltán-Kodály. 2.5. Método Willems. 2.6. Método Ward. 3. Otros métodos pedagógicos. 3.1. Métodos actuales. Tema 7. Introducción. Según las investigaciones y los nuevos avances en la neurociencia y su relación con la educación, sabemos que una de las actividades que más activan la plasticidad neuronal, esto es, la posibilidad de mejorar en cualquiera de los aprendizajes futuros, es la actividad musical. Según nuestra Orden 15/2021, por la que se establece el currículo de educación primaria en Andalucía, la educación artística nos habla en la mayoría del texto sobre la gran importancia de la creatividad, que es imprescindible en la sociedad actual, que cambia rápida y continuamente. El aprendizaje no puede dejar, pues, a la faceta artística, ya que tenemos que formar alumnos ricos en flexibilidad, originalidad, visión de futuro y amantes de los riesgos, para que puedan afrontar los obstáculos que les surjan en el futuro. La música es un lenguaje y que además permite al ser humano expresar sus sentimientos. Por todo ello, contribuye al desarrollo competencial del alumnado debido al carácter integrador, transversal e interdisciplinar que posee. La aparición de la escuela nueva supuso la incorporación de elementos revolucionarios en la pedagogía musical. Los principios de actividad y creatividad instaurados en la educación básica repercutieron en la educación musical. Músicos y pedagogos como Jacques Dalcroze, Edgar Willems o Carl Orff, por citar algunos de los más conocidos, han coincidido en que la educación musical, cuanto antes mejor y de la mejor calidad. También han señalado todos ellos el extraordinario valor educativo de la educación musical en el desarrollo global del niño. Tema 7. 1. Principios básicos de las corrientes pedagógico-musicales del siglo XX. La pedagogía musical como disciplina es muy reciente. Comienza con la aparición de la educación musical. Según Bernal, en 2001, es con la aparición de las escuelas nuevas, entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se produce un proceso de renovación pedagógica que incluye y sistematiza la educación musical. Muchos pedagogos y psicólogos, desde Rousseau, otorgan gran importancia a la música y abogan por incluirla desde edades muy tempranas. Perdonad, pero olvidé la curva descendente porque venía un punto. Frédéric de Colly o Maria Montessori son importantes pedagogos que están en esta movida, ¿no? que abogan por incluir a los pequeñines en la movideta musical. Los principales pedagogos del siglo XX nos dicen que la educación musical ha de llevarse a cabo en un ambiente de juego, alegría y confianza, en el que se desarrolle la creatividad.
Según nuestra orden del 15 de enero de 2021, el desarrollo de este área deberá permitir conocer y apreciar las manifestaciones artísticas como la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro, para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. La metodología utilizada en educación artística debe estar basada en el saber hacer, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia. Lo que es lo mismo, también debe ser competencial. El área de educación artística está dividida en educación plástica y educación musical. Según la orden 15, la educación musical se divide a su vez en tres bloques. Bloque 1, escucha. Bloque 2, la interpretación musical. Y bloque 3, la música, el movimiento y la danza. Tema 7, 2. Análisis de las diferentes corrientes pedagógicas y su proyección en la educación musical escolar. Desde la aparición de la pedagogía musical, son muchos los pedagogos que han puesto al alcance de los docentes diferentes estrategias que ayudan y enriquecen la labor docente. Vamos a referir a los principales de la educación musical. 2.1. Método Dalcroze. Dalcroze nace en Viena, aunque pasó casi toda su vida en Ginebra, y fue un importante músico, compositor, actor y pedagogo. Es en Ginebra donde trabajaba como profesor del conservatorio, donde observando a sus alumnos empezó a desarrollar su método. Con estas observaciones llegó a dos afirmaciones. Una, la música es de naturaleza motriz, no solo depende del oído. 2. La arritmia musical es consecuencia de una arritmia general. Fundamentos de Dalcroze. El método Dalcroze está centrado en la educación rítmica y el movimiento. Las primeras experiencias musicales son de origen motor. La educación rítmica se lleva a cabo a través de estímulos sonoros que provocan en el sujeto una dinámica física. Desarrollo. Hay 3 puntos en los que vamos a dividir el desarrollo de Jacques Dalcroze: la rítmica, el solfeo y la improvisación. En cuanto a la rítmica, es el aspecto más importante de su método. Utiliza el movimiento corporal como medio de sensibilización y experimentación de los elementos del lenguaje musical. La rítmica Dalcroze se llama su método. El solfeo, su estudio desarrolla el oído interno. Trabaja también el sentido de los grados y las tonalidades, así como actividades enfocadas a discernir diferentes tipos de timbres. La improvisación combina nociones de rítmica y de solfeo con la intención de conseguir la exteriorización musical a través de un instrumento. En cuanto a los recursos materiales, son por un lado instrumentos sencillos, materiales de educación psicomotriz, tales como el espejo, una colchoneta, pelotas, aros y también grabaciones musicales variadas. Tema 7, 2.2, método Orff. Fundado por Carl Orff, el Orff-Schulwerk es uno de los métodos de enseñanza musical más seguidos en el mundo. Coincide con Dalcroze en que sus ejes vertebrales son la rítmica, el movimiento corporal y la improvisación.
Según Orff, más que un método, son un conjunto de propuestas a través de las cuales el alumno es estimulado para expresarse musicalmente, a través del lenguaje, la canción, la danza, el movimiento rítmico y los instrumentos. Fundamentos. El objetivo es estimular la creatividad. Se parte de la lengua materna y del folclore. La propia palabra es rítmica. Hablar es hacer música. La improvisación, como hemos comentado, es otro de sus pilares y la aborda desde la iniciación musical en sus elementos más simples, sencillos ostinatos, jugar con las palabras, gestos sonoros, canon. Desarrollo de Orff. Su propuesta educativa se caracteriza por el descubrimiento de las posibilidades sonoras del propio cuerpo, la unión del ritmo y la palabra, el trabajo de la melodía a partir de canciones populares e infantiles, la improvisación musical. Partimos de la improvisación rítmica para después ir a la melódica. Y la utilización del instrumental Orff y la participación del alumnado en la orquesta escolar. Dentro de sus recursos materiales tenemos uno de los puntos clave de su metodología, que es el instrumental creado por él mismo. Son instrumentos sencillos de pequeña percusión e instrumentos de placa que se han implantado prácticamente en todos los colegios del mundo. Ahí tenemos instrumentos de altura indeterminada como claves, caja, china, crótalos, maracas. Podríamos dividir en instrumentos que necesitan agitación para sonar, instrumentos de madera e instrumentos de membrana. E instrumentos de placa divididos en carrillones, metalófonos y xilófonos. Los instrumentos de placas lo tenemos divididos en varias alturas, pues ya sabemos, los sopranos, que si altos, que si bajos, para darnos una mayor riqueza en cuanto a la posibilidad de hacer arreglitos realmente picantes. ¿No es así? Tema 7, 2.3, método Martenot. Nacido en Francia, Maurice Martenot fue un ingeniero, intérprete, compositor y pedagogo. A principios del siglo XX fundó la Escuela de Música de París, donde fue configurando su método a base de experimentar en el ámbito de la pedagogía musical y usar a sus alumnos como humildes cobayas. Fundamentos. Considera que la educación musical es esencial en la formación global de la persona. El objetivo es, pues, unir todos los elementos didácticos de la formación musical para ponerlos al servicio de la educación general. La vivencia debe anteceder a la conceptualización. Su lema es el espíritu delante de la letra, el corazón delante del intelecto. Los esfuerzos deben ser cortos e intensos y ser alternados con periodos de relajación. La relajación, hemos llegado en este punto a un tótem del método Martenot. La relajación es un punto vital de su metodología. También nos dice el bueno de Maurice que es importante que el niño se encuentre en un entorno musicalmente estimulante, que sea rodeado, que sea inundado de la mejor musiqueta posible.
Desarrollo del método Martenot. El pulso rítmico es lo primero que debe trabajarse. Es el punto de partida. En cuanto al inicio del aprendizaje, comienza con 3 notas. Fa, sol, la, que extrae de un par de canciones francesas. Podemos resumir sus principios metodológicos en 5 puntos. Despertar el sentido rítmico, importancia de la relajación, desarrollo de la audición, trabajo para la mejora de la entonación y el desarrollo del equilibrio tonal. Volvemos a repetir estos 5 principios metodológicos de Maurice Martenot, pero de una forma más veloz. Despertar el sentido rítmico, la relajación como punto clave, desarrollo de la audición, un trabajo para la mejora de la entonación y el desarrollo del equilibrio tonal. En cuanto a los recursos materiales de Maurice, tiene por un lado los 4 cuadernos de solfeo diseñados por él mismo y las guías didácticas para el profesorado. Tema 7, 2.4, Método Kodály. Zoltán Kodály es un compositor y pedagogo húngaro. Viajó junto a su compatriota Béla Bartók y recopiló múltiples canciones del folclore húngaro. Es uno de los métodos más extendidos del mundo y piensa que lo más importante para cada niño es su propio folclore para el aprendizaje musical. Vamos a ver sus fundamentos, que lo hemos dividido en 5 puntos. 1. El analfabetismo impide la cultura musical. 2. El papel de la música en Hungría debe ser tan importante como lo fue en la antigua Grecia. 3. El canto coral es muy importante, es esencial. 4. La experiencia musical decisiva está entre los 6 y los 16 años. Y 5. La mejor manera de explotar las aptitudes musicales es a través del instrumento principal, que es la voz. Desarrollo del método Kodály. Lo vamos a dividir en 3 bloques: la solmización, la fononimia y las sílabas rítmicas. La solmización. El solfeo es una de las bases del método Kodály. Usa la solmización relativa o también llamada do móvil. Usa las notas tradicionales creadas por Guido d'Arezzo en el siglo XIII, pero con algunas modificaciones. A las notas sol le quita la L final y si lo convierte en ti, para que sean las notas más diferentes y todas sean sílabas de 2 letras. La pentatónica es el elemento melódico más importante. La fononimia es un aspecto también importante de su metodología y una gran ayuda, según él, para que los niños aprendan la altura musical. Cada nota tiene un gesto particular de la mano, además de ascender o descender según la altura del sonido que se esté entonando. La mano hace un recorrido que va desde el ombligo hasta la frente. Y por último, las sílabas rítmicas, que son otra de las grandes aportaciones y que son ampliamente usadas en la educación musical actual, y se trata de asignar sílabas a cada una de las figuras. Pondríamos también un ejemplo. Tema 7, 2.5, Método Willems. Edgar Willems fue un músico y pedagogo belga que estudió primero de forma autodidacta para más tarde trasladarse a Ginebra, atraído por las teorías de la rítmica del cross. La base teórica la encontramos en los muchos libros que publicó, como El oído musical, El valor humano de la educación musical o El ritmo musical.
Fundamentos. Se diferencia de otros métodos por tomar a la psicología como base. Otro aspecto destacable es que desarrolló, como ningún otro, el oído musical. Para Willems, los tres elementos principales de la música están unidos a diversas funciones humanas. El ritmo a funciones fisiológicas, la melodía a la sensibilidad afectiva y la armonía al intelecto. Tema 7, 2.5, Método Willems. Edgar Willems fue un músico y pedagogo belga que estudió primero de forma autodidacta para más tarde trasladarse a Ginebra, atraído por las teorías de la rítmica del cross. La base teórica la encontramos en los muchos libros que publicó, como El oído musical, El valor humano de la educación musical o El ritmo musical. Fundamentos. Se diferencia de otros métodos por tomar a la psicología como base. Otro aspecto destacable es que desarrolló, como ningún otro, el oído musical. Para Willems, los tres elementos principales de la música están unidos a diversas funciones humanas. El ritmo a funciones fisiológicas, la melodía a la sensibilidad afectiva y la armonía al intelecto. Desarrollo del método Willems basa su método en la impregnación de los elementos de la música. Por ello, concibe el estudio del lenguaje musical como un proceso de alfabetización. Debe comenzarse por la música oral. Willems establece 4 grados. 1. Iniciación musical, introductivo. 2. Iniciación musical 2, que es más consciente. 3. Iniciación del prosolfeo y preinstrumental. Y 4. El solfeo vivo, lo que él llama la alfabetización. En cuanto a los recursos materiales, él usa canciones didácticas que comienzan muy sencillas y van subiendo de dificultad, y también gusta de usar el franelograma. Usa instrumentos propios que incluyen las campanas de diversos tamaños y timbres, la flauta de émbolo, sirenas, tubos melódicos o el carrillón microtonal. Tema 7, 2.6, Método Ward. Creado por la estadounidense Justine Ward, el eje de su método es la voz infantil, ya que considera que todos los niños son capaces de cantar afinadamente con la debida formación. Usa notación numérica para representar los sonidos. Fundamentos. Como se ha dicho, lo más importante es la voz infantil, por tanto, el canto es el eje vertebrador de su método. Separa los que considera los 3 elementos esenciales en el canto: el control de la voz, la afinación y el ritmo preciso, y los va combinando poco a poco. Hay que mencionar la importancia que da la autora al canto gregoriano, lo cual convierte su método en el método más aburrido del mundo. Desarrollo. Primero, formación de la voz y el oído. Segundo, vocalización. Y tercero, el anteriormente mencionado canto gregoriano. Recursos materiales: no tienen material específico, con lo cual podemos concluir que el método Ward es una auténtica cheat. Tema 7, 3. Otros métodos pedagógicos. Vamos a hablar de Montessori, de Chevez y de Suzuki. María Montessori
fue una pedagoga, médica, psicóloga y psiquiatra italiana que creó el denominado método Montessori. En el susodicho método, la educación musical goza de gran importancia y la considera esencial para lograr en el niño una formación integral. Propone para ello usar todo tipo de materiales para desarrollar el oído del niño. Madera, cartón, metal, cajitas rellenas. Chévere. Crea una no metadona, una metodología con su libro Método Activo para la Enseñanza del Solfeo, para trabajar actividades auditivas, vocales, sensoriales. Usa la fononimia y la dactilorritmia. ¿Qué es la dactilorritmia? Pues es un sistema que usa los dedos para representar las distintas figuras, sus diversas duraciones. Y por último, comentaremos el método del Japo. Sí, amigos, el método Suzuki, que además de tener tiempo para inventar motos y demás, pues inventó un método instrumental que mezcla tres conceptos. Por un lado, el concepto de la música en familia alemán, el concepto del talento yankee, estadounidense, y por otro la disciplina marcial de los japos, de los samuráis. Es un método que comienza cuando los niños son aún pequeños, diablillos, muy diminutos, en torno a los 3 años, y que requiere una gran involucración total de los padres. Requiere, para llevarlo a cabo, que los padres olviden su camino vital para fomentar el del hijo. 3.1, tema 7, métodos actuales. Según Bernal, en el 2001, los nuevos recursos y formas de acercarse a lo sonoro provenientes de las nuevas tecnologías van a crear la aparición de nuevos instrumentos u objetos sonoros, el uso de cierto tipo de grafismos y el juego creativo. Vamos a nombrar a varios autores nuevos, concretamente a 7. A Buitak, a Shero, a Painter, a Schaeffer, a Elizalde, a Delaland y a Edwin Gordon. Empezamos por Jos Buitak. Este pedagogo belga es discípulo de Orff y uno de sus grandes difusores en España. Su gran aportación es el musicograma. Pasamos ahora al argentino Sergio Achero, que es un pedagogo y compositor argentino, como bien se ha dicho, de la Pamporrona. Es el creador de un nuevo código de lectoescritura musical, en el que integra imagen y sonido relacionando forma y duración, color y altura, tamaño e intensidad, y material y timbre. Painter es un pedagogo y un compositor inglés que parte de la relación entre escuchar, explorar y crear. Como John Cage, considera el silencio un elemento fundamental. Seguimos con otros métodos actuales, 3.1, Schaeffer, Elizalde y Javier Romero Naranjo. Schaeffer es un compositor y pedagogo canadiense que es uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Plantea nuevas propuestas creativas y experimentales a través de la voz humana, sonido de la naturaleza, las palabras, etc.
Su fundamentación pedagógica está en libros suyos como El paisaje sonoro o El rinoceronte en el aula. Este pedagogo español, Elizalde, parte de la canción popular española. Los dictados melódicos y la improvisación son otros de sus puntos importantes. Utiliza la fononimia de Chevé e introduce sus propias sílabas rítmicas. Don, dale, dale. Javier Romero Naranjo, pedagogo español, su método está basado en el movimiento y la percusión corporal y tiene su fundamentación en los últimos avances en neurociencia. Su método se denomina con el acrónimo BAPNE, que significa B de biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y etnomusicología. Delalande es un pedagogo francés que aboga por tratar al niño como un músico que descubre la música en utensilios y cuerpos sonoros variopintos y responde ante ellos como lo haría un compositor. Es necesario abrir al niño a diversas músicas, a otras lenguas y a otras técnicas sonoras. Y por último hablaremos de Edwin Gordon. Este investigador, profesor y conferenciante es el creador de Music Learning Theory. Su obra refleja una filosofía de profundas creencias sobre el valor de la música en la vida de los seres humanos. Importante es también su aportación sobre las aptitudes musicales en bebés y niños realmente pequeños. Tema 7. Conclusión. La educación musical ha cambiado con respecto a su concepción tradicional. Potencia la transversalidad y la interdisciplinariedad para llegar a una educación integral, global del infante. La música además conecta su aprendizaje neuronal con las 7 competencias claves. Es un lenguaje y como tal activa las zonas cerebrales que activan el lenguaje, competencia en comunicación lingüística. En sus ritmos y en sus estructuras escalares esconden lógica y matemática. Por lo tanto, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología quedan ampliamente trabajadas. Es emocional, por supuesto. Como dice el pedagogo costarricense Marco Tulio Salazar, lo afectivo es lo efectivo. Por lo tanto, competencia social y cívica. Es creatividad. Tiene que tomar decisiones ante varias opciones. Tenemos 2 competencias, 2 por 1, chico. Por una sentencia, quiero decir, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y competencia de aprender a aprender. No se entiende sin la ayuda de las TICs, que son una herramienta ilimitada para trabajar el lenguaje musical. Competencia digital. Y por último, la competencia en las expresiones culturales que quedan trabajadas en cada uno de los aspectos musicales. Como docentes, no debemos adscribirnos a un solo pedagogo. Debemos recoger los recursos que mejor se adapten a nuestra clase, de la que debemos conocer su nivel psicológico, musical y social para poner al alumno en el centro y brindarle una metodología activa de calidad.